Hola, eh, mi nombre es Daniel Páez, soy el presidente actual de la Comisión 7 de la Federación Internacional de Geómatas o Topógrafos y también soy consultor internacional. Y hoy voy a contarles sobre cómo el sector privado puede ser un instrumento fundamental para el desarrollo de la administración de tierras y qué aspectos hacen que esta participación del sector privado pueda complementar los objetivos del sector público, particularmente aquellos que están relacionados con las metas del desarrollo sostenible o SDGs en inglés. Pues arranquemos. Esta presentación la he denominado ¿Puede el sector privado ser parte de la solución de los problemas de tierras? Y voy a contarles sobre el contexto internacional y un estudio particular de caso que hice en el 2019 sobre Dubái. Este estudio eh, muestra uno de los aspectos que se pudieran hacer para la participación eficiente del sector privado en la administración de tierras. Algo fundamental es ver cómo en este momento hay tres estrategias principales para la administración de tierras moderna. Por un lado, sabemos que es fundamental tener unos desarrollos que se ajusten al propósito, en inglés fit for purpose, y más que cualquier cosa, más que tratar de reemplazar algunas profesiones, lo que busca es que los levantamientos que se hagan en el campo, ya sea catastral o topografía de ingeniería, sean lo que se necesita para resolver el problema particular. En esto es fundamental entender que la calidad de los datos tiene unas implicaciones financieras directas y por consiguiente hay que levantar los datos de acuerdo a las necesidades que se tienen y la capacidad de poder ser adquiridos por el usuario final. Y un aspecto fundamental que ha crecido muchísimo es el tema del mapeo comunitario y lograr tener datos que se hacen a partir de la comunidad y cómo éste va alimentando la información catastral, la información registral de un sistema. Aquí, por ejemplo, vale la pena resaltar lo que ha hecho Indonesia, un país del sudeste asiático, que en los últimos 10 años ha cambiado dramáticamente la forma como levanta datos y los levanta a partir de un mapeo comunitario y un trabajo muy fuerte de buscar la solución al interior de las comunidades y en este momento levanta alrededor de 11 millones de predios al año. Y el tercer aspecto, que es el aspecto que les voy a contar hoy y que vamos a hablar con un aspecto específico de Dubái, es la responsabilidad de la participación del sector privado. Ya que hay muchas teorías y en este momento la Comisión 7 se encuentra trabajando en mejorar los principios para hacerlos y estos principios ya han sido desarrollados en muchos aspectos importantes y uno de ellos es en la participación del sector privado para los sistemas catastrales y registrales. Yo creo que aquí no debemos de olvidar que el objetivo siempre son las metas del milenio o las nuevas metas de desarrollo sostenible. Las llamamos SDGs por su nombre en inglés o SDGs. Y hay unos muy importantes. La primera es la meta 1, que es no hay pobreza, perdón. La segunda es no hay hambre y la tercera es equidad de género. Esa es la meta número 5. Y acá quiero ustedes mostrarles en cada una de las metas podemos ver que existen diferentes indicadores. Y estos indicadores son fundamentales para que las naciones entiendan cómo están avanzando en el desarrollo de esas metas. Y en todas estas, los sistemas catastrales son fundamentales. Y los sistemas registrales que llevan un récord, un registro de la propiedad, también son fundamentales. Porque sin la descripción física de esa tenencia de la tierra, de esos derechos sobre la tierra y responsabilidades sobre la tierra, es muy difícil poder tener un sistema sólido. Ahora, aquí quiero resaltar que
en los aspectos tanto de pobreza como de hambre, las tierras juegan un papel fundamental para ser fuentes de equidad, que los impuestos sean equivalentes a la riqueza, que exista el acceso a las tierras a aquellas personas que más lo necesitan. Y también un interés muy fuerte en este momento del mundo es lograr que haya una equidad de género, que el derecho, el acceso de las mujeres a la tierra no esté restringido y que tengan los mismos derechos que tienen en la mayoría de los casos los hombres. Entonces, en esta diapositiva podemos ver que existen unas metas y unos indicadores, y esas metas están relacionadas directamente a los sistemas catastrales y registrales. Si tenemos en cuenta estas metas, entonces, a partir de un capítulo de un libro que escribimos con la GEHIM, como lo llaman en español, o es el United Nations Global Geospatial Information Management Committee, o el Comité de las Naciones Unidas para el Manejo de la Información Geográfica. Aquí pueden ver ustedes que hay 3 estrategias principales si usted quiere vincular al sector privado en su administración de tierras. Claro, eso está mucho más extendida en el capítulo 9 del libro. Los invito a que lo descarguen. Es totalmente gratis el libro. El capítulo 9 lo escribí yo hace más o menos unos 8 o 9 meses. Y en la parte superior de la pantalla pueden ver la dirección para descargar este libro de acceso totalmente gratis. ¿Cuáles son esas estrategias? La primera es entender que al sector privado hay que involucrarlo donde mejor puede ayudar. Es imposible pensar que el sector privado pueda hacer todas las labores que existen en una administración de tierras. En el caso colombiano sería impensable que tú pudieras estar en todas las actividades, pero sí hay ciertas actividades que probablemente pueda hacer mejor que el sector público. Y ahí es donde hay que vincular. Hay que buscar dónde es donde mejor se puede vincular. La segunda estrategia, hay que tener una búsqueda de incentivos cruzados. Si miramos, por ejemplo, el caso de Colombia, cuando se hicieron las concesiones de aeropuertos, se incluyeron aeropuertos de alta demanda con aeropuertos de menos demanda. Y eso es fundamental. Lo mismo tenemos que pensar en las tierras. ¿Cómo hacemos para las zonas urbanas, los cascos urbanos, que tienen una dinámica de la propiedad, de la finca raíz alta, que permite pagar costos de transacción mayores, que podrían financiar esos sistemas registrales y catastrales, puedan subvencionar cruzadamente los sistemas en zonas rurales, zonas del postconflicto, zonas fronterizas en conflicto que no tienen ni la dinámica de la finca raíz ni el precio de los valores de las tierras para que pudieran sobrevivir o pudieran ser apoyadas por una operación del sector privado. Y la tercera, algo fundamental, es trabajar con el sector que tiene la confianza del sector público. En otras palabras, usted tiene que buscar qué parte del sector privado es aquel que tiene la confianza del gobierno y de los ciudadanos. Un ejemplo de esto es lo que se ha hecho en Honduras, donde la concesión registral se le ha dado a las cámaras de comercio. Algo similar que ha hecho, por ejemplo, Colombia con el registro de empresas. Lo ha delegado en las cámaras de comercio. El registro calificado para las licitaciones están también las cámaras de comercio. Y hay otras delegaciones importantes que ha hecho a ciertos aspectos del sector privado que tienen confianza. Claro, usted no podría darle una parte importante del sistema de administración de tierras a partes del sector privado que no tienen confianza. En algunos países esto se refiere a temas fundamentales como servicios particulares que ya presta el sector privado, que se le pueden agregar adicionalmente, o que tiene una capacidad de responder en el caso que haya problemas, por ejemplo, el sistema bancario. Teniendo esto en cuenta, miremos entonces un poco dónde se ha usado el sector privado en el desarrollo y en la generación
de aspectos y servicios para la administración de tierras. En esta tabla podemos ver en la parte izquierda, esto es un paper que escribí en el 2018 con Tony Birds, que es un consultor también australiano, internacionalmente, ha desarrollado muchísimos proyectos y aquí lo podemos ver. Entonces podemos ver de qué se trata el proyecto, pero algo fundamental es aquí en esta columna podemos ver cuál parte de los metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, SDGs en inglés, está siendo buscada. ¿Por qué se involucró el privado? ¿Para qué meta en particular? Y eso es fundamental, porque pensar que se va a involucrar al sector privado sin saber qué meta es la que se quiere apoyar, ni cuál indicador es el que se va a mejorar, es imposible. Eso es fundamental. Entonces aquí pueden ver ustedes, están las metas que buscan esas diferentes aplicaciones y están también los países donde se ha hecho. Hablemos un poco rápidamente de algunos ejemplos acá que se pueden documentar, que existen informaciones, como les decía, este es un paper específico sobre los ejemplos internacionales que hay en este momento, que ha sido muy útil. En Australia, bueno, Australia es uno de los que ha hecho mayor esfuerzo recientemente en privatizar o concesionar en algunos casos su sistema registral. El sistema registral es estatal, no federal, sino no del nivel nacional, sino cada uno de los departamentos en Australia. Y cada departamento ha tomado la decisión de delegar ese registro. En algunos casos, el registro final ha quedado en manos todavía del el gobierno, como en Colombia la superintendencia, y en otros casos ha pasado al sector privado y el sector privado tiene toda la responsabilidad. En esos casos, por ejemplo, en el caso de donde está la ciudad de Melbourne, el gobierno ha recibido una gran cantidad de dinero por recibir el sistema registral y el concesionario se paga con las transacciones, con los costos de transacciones. Y esos costos de transacciones tienen unas implicaciones importantes en el desarrollo de los sistemas. Aquí ha buscado el gobierno australiano, al involucrar al privado, varios temas. Uno, dar un mejor acceso, un mejor servicio a las personas, lograr involucrar nuevas tecnologías. Algo fundamental en Australia ha sido el tema de la automatización, que los sistemas registrales, a partir de un catastro muy fuerte que ha tenido Australia por 150 años, sean todos procesos totalmente automatizados. El otro tema que ha perseguido Australia es poder usar un bien común que tiene muchísimo dinero, poder recoger dineros porque un privado está dispuesto a pagar por ese bien. En el caso de Australia es alrededor de 2 billones de dólares o 2.000 millones de dólares en español, que quiere decir una gran cifra para que el privado administrara ese recurso. No hay una gran diferencia en Australia entre los sistemas registrales que se han concesionado y los sistemas de carreteras. Imagínese usted un peaje, en vez de ser un peaje, es el flujo o las transacciones que se hacen. Habrían muchas posibilidades de pensarlo similar en Colombia y en otros países, pero tiene una condición muy particular y es que se tiene que entender qué es lo que se está buscando y en este caso Australia está buscando una modernización del sistema registral, pero ya tenía todo el sistema mostrado de una gran confianza del sector privado y público en la excelente función que hace la administración de tierras en Australia. Otro caso interesante es Canadá, que ha sido uno de los primeros países que hace 20 años probablemente hizo ese vínculo inicial y ha tenido un desarrollo importante. Otro es Maharashtra en la India, uno de los estados de la India. En la India también el registro de la propiedad es por estados. Y en Maharashtra ha sido muy interesante porque para poder hacer la estrategia cruzada, para poder pagar el registro de la propiedad, lo que se ha hecho es los subsidios de agrícolas. Entonces, con el subsidio agrícola se paga el registro de la tierra. Usted llega y pide un subsidio y comparte de ese dinero que le entrega el gobierno para el subsidio, para la semilla o los fertilizantes, se hace un cobro cruzado para poder cubrir los costos de registro de la tierra. Tengo muchas experiencias. Creo ustedes han escuchado o van a escuchar en este curso el caso de Suiza,
que su sistema ha involucrado al sector privado dependiendo de su tradición, si es francesa, es alemana o es italiana, y es una verdadera, una asociación verdadera entre el público y privado, donde en el caso suizo, en ciertos cantones o departamentos, el sector privado, ese topógrafo privado, es quien cuida los datos y es quien tiene los datos de la propiedad de la tierra. Y eso es algo fundamental porque eso permite dar una confianza muy alta en el sector privado de que sea el que custodia o guarda los bienes públicos que están relacionados con los datos. Quiero terminar en este aspecto, fuera de mencionar estos países, decir que ya existen en este momento países que están trabajando en involucrar el sector privado en la administración de tierras. Uno de ellos es, por ejemplo, Indonesia. No está pensando en cambiar su sistema que les contaba al inicio con la participación comunitaria, sino tener un mejor sistema de computadores, el back office. Y otro que está pasando muchísimo es Ghana, en África. Ahí estuve yo visitando el año pasado, es una misión, y pude ver cómo hay un gran interés de financiar la operación registral y catastral a partir del apoyo del sector privado. Recuerden que en todos los casos, en la mayoría de los casos, los sistemas se han buscado apoyar las metas 1 y 2 que están relacionadas a la pobreza y el hambre. Voy a contarles un poco el caso de Dubái. Es un caso no tan conocido, pero creo que es relevante para este curso en particular, porque tocan aspectos que son la necesidad de construir sistemas a partir de una inversión del sector privado. A construir también sistemas que buscan un mejor servicio a la ciudadanía. Eso es fundamental. Aquí en esta foto podemos ver nuestra visita. Como les contaba, fue en el 2018, una investigación que hicimos con el Banco Mundial. Tuvimos la oportunidad de tener una conferencia sobre las asociaciones público-privadas en las tierras. También el Banco Mundial desarrolló unas guías operacionales para ayudar a los países a buscar esa participación privada y buscar financiación a partir de la inversión privada en los sistemas de administración de tierras. Y en esa visita, pues fue muy interesante porque fuimos a ver una oficina en la cual se desarrolló una transacción y pudimos ver cómo las transacciones del sistema registral, que tiene un gran componente catastral, obviamente, fueron desarrolladas en lo que ellos llaman los trustees, ¿no? Y aquí vamos a hablar un poco de los detalles, y aquí quería mostrarles en esta foto cómo fue esa visita que tuvimos en Dubái. Unas características importantes. En Dubái el sistema fue de fideicomiso. Imagínense que existe una asociación entre el privado y el público para hacer el registro. Y esto lo inició en el 2012 el Departamento de Tierras de Dubái. Dubái es uno de los emiratos en los Emiratos Árabes Unidos. Cada emirato tiene unos sistemas diferentes, pero este Dubái tiene uno muy particular donde involucra directamente al sector privado. Lo más importante es que toda la presentación de documentos, todo el desarrollo de la transacción, ya sea una venta, una compra-venta, una hipoteca, una subdivisión, una transferencia, cualquiera de las transacciones que sean, se hacen a partir de la interacción con el sector privado o estos fideicomisos que existen. Claro, existe un costo para hacer esta transacción, un costo importante, y es fundamental en este costo que se cubren los gastos que tiene el servicio del sector privado. Entonces, cuando usted va a hacer una transacción en Dubái, los costos cubren ese servicio. Claro, es bastante costoso los costos registrales. Claro que si pensamos los impuestos que existen en países como en Colombia, que es alrededor entre el 0.6 al 1.1% de la transacción, más otros impuestos y costos adicionales, tanto en la notaría
como en registro, pues no son tan altos en comparación a Dubái. Claro, lo que pasa es que en Dubái los precios de las transacciones son más altos. Algo fundamental es que el gobierno decidió hacer este cambio hacia el sector privado buscando un mejor servicio. Y en eso invirtió muchísimo tiempo en desarrollar sistemas que le permitieran mirar cómo pudiera participar con la inversión del sector privado a tener un mejor servicio para todos. Algo fundamental es que la concesión del sector privado es una concesión en un modelo BOM, Build, Operate and Maintain, construir, operar y mantener. Y es aquí donde ustedes pueden ver la intención del gobierno de Dubái de buscar una muy buena incorporación entre el sector público y el privado. Y nuevamente, estas concesiones se construyen a partir de los conceptos que ya han sido desarrollados para las concesiones de infraestructura. Las concesiones de infraestructura de construir, operar y mantener son típicas. Y en este caso, había que construir el sistema para poder tener unas personas, unos interesados que llegaran a hacer la transacción. Había que construir el sistema para que todo se hiciera de una forma computacional y alguien tenía que mantener esos sistemas y esas oficinas. En Dubái en particular, ellos tienen unas condiciones estrictísimas para los fideicomisos. Si ellos no tienen una gran calidad al usuario, es más del 90% de los usuarios creen que han recibido un buen servicio, el fideicomiso puede perder su concesión. Hay alrededor de 24 oficinas y cada oficina puede prestar un servicio diferente. Hay algunos que tienen la oportunidad de que usted hace la transacción en su propia casa, llevan los sistemas computacionales para la huella, tomas de fotos, el pasaporte y demás. Hay otros que utilizan otros sistemas totalmente diferentes. Lo pueden hacer en el aeropuerto, lo pueden hacer con unos pilotos que estaban desarrollando, lo estaban haciendo de forma del avión, cuando se está volando, se llevan los registros y los sistemas y el ICS. Claro, como ustedes pueden ver, pues son concesiones de altísima calidad y lo que hacen, lo que muestran es que el sistema de administración de tierras tiene una gran capacidad de generar recursos y como es fundamental para la mayoría de las actividades comerciales de cualquier país, pues se vuelve importantísimo también para el sector privado participar de esa administración y de ese desarrollo. ¿Cuál fue el objetivo cruzado en Dubái? En Dubái, quien mantiene los datos, quien desarrolla los datos, es también una concesión que les presta el servicio a estas oficinas concesionadas de servicios. Entonces ahí vemos una interacción excelente en dos partes diferentes del sistema. Una en el servicio al público y una gran calidad de servicio al público y otra en el mantenimiento. Claro, en esta concesión hubo cambios y reformas y desde el 2012, o sea, ya más de 8 años han venido trabajando y se han hecho modificaciones importantes a ese desarrollo. Y lo que más importante pudimos aprender, la lección más importante, es que se cumplieron las 3 estrategias fundamentales para poder vincular al sector privado en la administración. Sin duda, está haciendo lo que mejor puede hacer, que es servir a las personas con calidad, con buenas oficinas, con tiempos rápidos de transacción, con buenos desarrollos, con buena preparación de los documentos y con ese interés de saber que si no logra el 90% de satisfacción, pierde su concesión, que son recursos importantes. Lo segundo es que se hizo a partir de las personas que fueron concesionarios, tenían unas condiciones sociales de alto nivel, tenían un gran respeto al interior de la sociedad y por consiguiente se concesionó al privado que más se cree. Y obviamente se hicieron estrategias cruzadas con el tema. Aquí podemos ver cómo Dubái logra poner junto estos elementos para hacer una concesión muy importante. Aquí vemos el número de transacciones que está desarrollando en este momento Dubái y en este lado podemos ver algo muy importante. Y es que el concesionario toma riesgo comercial, algo fundamental de las concesiones. Es imposible que entre un tercero en un negocio bueno, como el negocio, por ejemplo, de las carreteras, un negocio bueno sin tomar un riesgo. Y existe un riesgo que en el caso de las carreteras sería de flujo,
en el caso de este concesionario, es de demanda. Todas las inversiones que hace el privado dependen de la demanda de transacciones. Y en este caso que tenemos el COVID-19 con la pandemia, pues en este momento el gobierno no está tomando el riesgo de que haya menores transacciones. La está tomando ese privado. Claro que son concesiones a largo plazo, son contratos en este caso que se renuevan cada 5 años, a chequeo todos los años de que usted cumplió los mínimos, pero la idea es que el concesionario ha invertido por lo menos. Otra forma importantísima es ver que el usuario es el que paga. Claro, aquí podemos ver que el usuario que es el que paga depende en gran medida que se tenga esa capacidad de pago por parte del usuario. Si yo me imaginaría en unas condiciones en Sudamérica o en Colombia, tendría que hacer cruzado, un poco como los subsidios cruzados que existen para la energía o para los servicios públicos. Tendría que pensar de la misma forma, pero más que estratos, tendría que pensar más en zonas del país, zonas urbanas, periurbanas y en zonas rurales. En particular en aquellos municipios que tienen muy pocos, son de nivel 6, que tienen muy pocos ingresos o posibilidad de ingresos por impuesto predial, pero lo más difícil es que necesitan esa tenencia de la tierra es fundamental para su sostenibilidad social y, por ejemplo, teniendo una mejor seguridad de la tierra, podrían tener una mejor seguridad ciudadana, ya que se encuentran en una frontera o fueron un post-conflicto o son parte del conflicto. Entonces, como les decían, algo fundamental de las concesiones es cómo se asigna el riesgo y en este caso existe un riesgo importante del mercado. Con este riesgo del mercado usted puede ver que es fundamental entender las condiciones bajo las que se hace. Y también podemos ver las inversiones importantes que están haciendo para el desarrollo de todos los temas son fundamentales. Las inversiones las está haciendo el privado. Si usted quiere hacer, por ejemplo, unos pilotos y un desarrollo como se está haciendo en blockchain, en este momento en Dubái, pues ha sido gracias a esa inversión que está haciendo el privado. Algún tema importante de notar cuando nosotros estuvimos es poder ver la eficiencia de esas transacciones. Y aquí podemos ver algunas cifras de esas transacciones en valor y en volumen. Y son relevantes para un contexto de Dubái porque permiten ver que el sector privado puede jugar un papel importante siempre y cuando se cumplan las estrategias de ponerlo a hacer lo que mejor sabe y lo está haciendo alguien que tiene un gran confianza o que cuenta con la confianza del sector público. Eso ha sido uno de los grandes efectos y uno de los beneficios en Dubái. Yo creo que algo fundamental es cuando uno mira los indicadores del Banco Mundial sobre el registro de la propiedad, que se llama los indicadores de haciendo negocios o doing business para el 2019. Uno puede ver que Dubái y en particular los Emiratos Árabes Unidos tienen de 100 puntos unos números muy altos en cuanto a la calidad del registro de la propiedad. Entonces, sin duda, la participación del sector privado ha sido importante en ese sentido. Y si lo miramos desde un punto de vista regional, aquí podemos ver en esta diapositiva los diferentes países de la región, podemos ver cómo, sin duda, Dubái, con su innovación, ha logrado ser uno de los países con mayor innovación. Claro, existen muchísimas posibilidades o muchísimas alternativas para estos cambios, pero en este caso ha sido importante para Dubái la participación del sector privado. Muy bien, retomemos un poco nuevamente esa diapositiva sobre la importancia de lograr adquirir o mejorar las metas del milenio. Y esta presentación la he enfocado en 3 metas. La meta número 1, que es reducir la pobreza. La meta número 2, que es un tema fundamental en lograr reducir el hambre. Y la meta número 5,
que es la equidad. Todas esas metas, cuando yo miro tanto el indicador que tienen como el objetivo, están directamente relacionados con las tierras. Es más, ellos expresamente en esas metas han puesto los sistemas de seguridad de la tenencia de tierras, de derechos y responsabilidades de las tierras como aspecto fundamental para hacerlo. Entonces, veamos un poco acá, cuando empaqueto en esas tres metas, cuáles son las cosas que yo creo que son fundamentales para hacer. Si estamos hablando del indicador superior, que es el de no pobreza, hay algo, yo creo que debería, cuando yo comienzo a diseñar un sistema, y ahora que tiene Colombia, una descentralización del registro, del catastro, perdón, el registro sigue siendo centralizado en la Superintendencia de Notaría de Registro y pues obviamente en las oficinas registrales. Pero si yo tengo esa posibilidad de descentralizar el catastro, que es un elemento fundamental al dar la descripción física del bien el cual tiene el derecho que se está adquiriendo o la responsabilidad. Hay unas ideas, unas estrategias que se deberían de pensar si se piensa vincular al sector privado. En el caso colombiano, con la oportunidad que existe en la descentralización catastral. Entonces, uno es el tema que hablaba yo de los subsidios cruzados. Ese es fundamental. Si yo puedo tener unos subsidios cruzados en que zonas urbanas y rurales dentro de un municipio pueden ayudarse para que los costos de transacción de unas sean cubiertos por las otras, es fundamental. Es muy difícil pensar en los municipios de nivel 6 que no puedan tener subsidios del nivel nacional o de otros aspectos de esas concesiones. Muchas carreteras en Colombia son concesionadas, pero tienen unos ingresos superiores de la nación para buscar un mejor desarrollo del país y no tanto un sostenimiento financiero. Eso tiene que suceder en los indicadores de los municipios más pobres, obviamente los de nivel 6, 5 y probablemente los 4. Algo fundamental es transparencia. Algo que ayuda muchísimo es que ese concesionario, como parte de su contratación, y obviamente ojalá sea un sector privado que tenga la confianza del público, tiene que dar una gran transparencia. Entonces, una idea fundamental es buscar transparencia en las transacciones. Y tiene que haber unos subsidios que tengan una referencia que existen con las zonas urbanas y rurales, pero también con otros aspectos de la sociedad. Por ejemplo, usted podría pensar que si usted quisiera dar estos subsidios agrarios, subsidios de vivienda, usted inicia el proceso con subsidiar. Lo primero es el registro y el catastro de las tierras. Lograr levantar el levantamiento catastral para poder tener impuestos es el paso 1 antes de dar un subsidio de familia, de guardabosques, de sustitución de cultivos, que exista un cruce no solamente rural, urbano, entre zonas de mayores ingresos o menores ingresos, sino también que existan alrededor de unos temas fundamentales como son los subsidios agrícolas, los subsidios que los municipios reciben, hasta sea el CISBEN para hacer el CISBEN en las familias, eso tendría que tener un aspecto importante. Hablemos del segundo, que es el de buscar que no haya hambre en el mundo. Y lo mismo, veo esa necesidad de cruzar con los temas agrícolas, veo la oportunidad también de cruzar con otros temas de subsidios de salud y otros aspectos. Y algo que ha funcionado muy bien en otros países es establecer una línea base en la cual se entiende cuáles son los aspectos que generarían que para un campesino humilde colombiano el registrar la tierra no solamente le da una seguridad a un posible caso de desplazamiento, sino que le da la gran posibilidad de acceder a mayores recursos. Ahí es donde hay que entender mucho más, porque ese campesino va a ayudar muchísimo en la reducción del hambre si se tiene como base en cuál es la participación de él en el sistema de seguridad alimenticia, pero también dónde es donde el campesino se beneficia aún más con el registro de la tierra. Finalmente, yo creo que en los aspectos
generales de la seguridad de la tierra, es fundamental que las topografías, cuando se involucra en el sector privado, se permita que existan una fit for purpose o un propósito dependiendo de las necesidades, y que el sector privado, si va a tomar un riesgo de mercado, si va a tomar un riesgo tecnológico, también sea partícipe en las soluciones con innovación. Que él sea el que decía dónde es la mejor forma de desarrollar los diferentes aspectos y dónde mejor puede el sector público participar y dónde mejor el sector privado puede participar. Yo no creo que, que la participación del sector privado sea la panacea para la administración de tierras. Yo creo que hay un cambio importante de los diferentes donantes, hay un cambio importante, por ejemplo, como sucedió en Colombia, en la reglamentación para buscar una conciliación del sistema a partir de mejorar unos mecanismos y a partir de, por ejemplo, descentralizar, en otros casos, centralizar. Al Colombia tomar el tema de descentralizar el catastro, existen oportunidades para esta vinculación del sector privado. No creo que sea factible en todos los municipios de Colombia. Yo creo que hay que dejarlo a libertad de las condiciones que existen y que existe esa oportunidad para que el sector privado pueda ser un generador de ideas. Y yo creo que en eso es fundamental construir la capacidad al interior de los municipios, de las entidades nacionales, de las entidades territoriales, para entender cómo se podría diseñar, cómo se podría buscar que el sector privado, cuando participe, lo más importante es que contribuya a cumplir las metas. Gracias por ver este video y espero poder estar en interacción con ustedes para contestar preguntas o poder colaborarles en cualquier idea que ustedes tengan desde mi posición como secretario de la red académica del GEJIM o presidente de la Comisión 7 de la FIC, que es precisamente el tema de catastro.